Bendito y alabado sea el nombre de Jehová nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Y por eso hoy estamos contentos de poder continuar con nuestra gran campaña virtual, El que tiene oídos para oír, oiga. El tema que hemos de estudiar hoy es el número 17 de la serie, que lleva como título, Si amarte es pecado, quiero ser pecador. Así que, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a invitar al Dios de la palabra para que sea nuestro guía, nuestro maestro y aquel que nos ilumine la mente y el corazón para entender sus designios. Oremos, apreciados hermanos. Padre celestial, bendito sea tu nombre, ahora y por siempre. Gracias por tus promesas, gracias por tus enseñanzas, gracias por tus doctrinas, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tus santos ángeles, gracias por tu Santo Hijo Jesús y gracias, Señor, por tu maravilloso plan de salvación que fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Hoy queremos que nos ayudes a entender tu palabra para poder seguir creciendo en fe y en amor. Por lo tanto, lo rogamos según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Si amarte es pecado, quiero ser pecador. Apocalipsis 12 y el versículo 17 menciona que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ese texto se está refiriendo a la última persecución que se desarrollará en este planeta cuando los Estados Unidos de Norteamérica comiencen su segunda etapa hablando como dragón. Y según la Biblia, en esa segunda etapa, Roma papal estará completamente sanada y restaurada a su poder, porque esa es la razón de existir de los Estados Unidos. Por lo tanto, ambos poderes, ambas naciones unidas en Apocalipsis 12:17 bajo un mismo lema y un mismo estandarte, de hecho hasta un mismo símbolo que es el dragón, perseguirán a todos aquellos que no estén dispuestos a someterse a su autoridad, a sus leyes, a sus decretos humanos, porque prefieren obedecer los mandamientos de Dios y dar gloria a Dios delante del universo, testificando a favor de Jesucristo. Otro punto importante que debo mencionar de este versículo es que los seres humanos que perseguirán serán supuestos cristianos, es decir, todos aquellos integrantes de la Reina del Sur y las muñecas de la mafia, en otras palabras, todos aquellos que se mantengan fieles al catolicismo y al protestantismo apóstata serán los perseguidores de los verdaderos cristianos que aman a Dios con todo su corazón y reflejan su carácter a través de la obediencia de los 10 mandamientos. De hecho, la Biblia enseña en San Juan, el capítulo 16, versículos 1 al 4, lo siguiente. Dice así, palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pregunto, ¿son supuestos cristianos, sí o no? Claro que sí, porque dice el texto que al perseguir y al matar a los verdaderos cristianos que previamente fueron expulsados del templo, expulsados de la congregación y ahora son martirizados, el texto dice que aquellos que están persiguiendo piensan que rinden servicio a Dios. Ellos piensan que son cristianos.
Ellos piensan que están agradando a Dios al ejecutar y al asesinar a los verdaderos cristianos. Y la razón por la cual esto ocurrirá es porque tanto los que fueron engañados al recibir la marca de la bestia en su frente, más los que fueron coaccionados o presionados para recibirlo en su mano derecha por conveniencia, todos ellos juntos serán utilizados por Satanás para tratar de destruir a aquellos que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso el texto 3 dice que harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En otras palabras, aquellos que tienen la marca de la bestia, los que han aceptado ese mandamiento, ese decreto de ley donde se santifica el domingo como día de oración, ellos están actuando de esa manera porque no conocen al Padre ni mucho menos conocen a Cristo. Y el texto 4 termina diciendo: mas os he dicho estas cosas. ¿Para qué? Para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Al leer esos textos y ponerlos en perspectiva, podríamos concluir que la gente de esta generación catalogaría a Cristo como un predicador negativo, pesimista, alarmista y un predicador destituido de la unción del Espíritu Santo, porque no hay nada emocional, no hay nada fantasioso, no hay nada espectacular. Es un mensaje claro, directo, conciso, un mensaje que apela a la razón, y ese mensaje está dejando en evidencia que los cristianos sinceros están expuestos a sufrir persecución. De hecho, la Biblia dice en 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero bendito sea el nombre del Señor, que la última persecución en este mundo también será la mayor manifestación del poder de Dios, transformando caracteres para la gloria de su nombre. Porque Apocalipsis 12:17 dice: aunque el dragón en ese texto representa la unión o la fusión de los Estados Unidos protestantes y el papado para erradicar de la faz de la tierra al pueblo de Dios, el texto dice que en esas circunstancias de gran tribulación, de gran limitación, de gran restricción, de gran persecución, habrá un remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Un pueblo que refleje su carácter, un pueblo que prefiere morir antes que negar su fe, porque bendito sea el Señor, Cristo será en ellos la esperanza de gloria. Y para ese entonces ese pueblo podrá testificar por experiencia que ellos saben lo que significa Filipenses 4:13, donde el texto dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Con eso en mente, vamos a regresar al capítulo 13 de Apocalipsis para leer dos versículos que considero importantes en este momento. Primer versículo es el 12 y posteriormente leeremos el 14. Dice así el texto 12, hablando de los Estados Unidos protestantes: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Paremos allí. Importante resaltar que las muñecas de la mafia trabajan en presencia de la reina del sur. Los Estados Unidos protestantes trabajan en presencia del papado. Esa expresión en presencia de ella nos está indicando que mientras los Estados Unidos protestantes están cumpliendo su misión, allí está presente el papado. Quiero que quede claro ese asunto porque el texto 14 lo ratifica. Leo textualmente: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Misma expresión, en presencia de la bestia, porque son poderes
simultáneos, son poderes contemporáneos y han decidido, a pesar de sus diferencias doctrinales, han decidido por medio de un movimiento ecuménico lograr trabajar en armonía. Han puesto a un lado sus diferencias doctrinales y han decidido mantenerse unánimes y juntos bajo un mismo estandarte que es la marca de la bestia. Tanto las muñecas de la mafia como la Reina del Sur, ambos sistemas religiosos, uno es protestante y el otro es católico, han puesto a un lado todo aquello que los diferencia para mantenerse juntos trabajando por un bien común. Y la Biblia dice en el texto 14 que los Estados Unidos protestantes van a imitar al papado de una forma muy particular. Nuevamente leo el texto 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Escuchen bien, el texto dice que está haciendo una imagen de la bestia. Y quiero recordarle que según Daniel 7, 17 y 23, una bestia representa un reino político. Pero en este caso, la Biblia enseña que la bestia que surge del oriente, además de ser un reino político, también es religioso. Note lo que dice el texto 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Paremos allí. ¿Recibe el papado adoración, sí o no? Claro que sí. El texto 4 dice claramente que esta bestia, este reino político que se levanta de oriente, que se levanta de las aguas del mar, recibe adoración porque en realidad, además de ser un poder político, también es un poder religioso. Y cuando el texto 14 dice que los Estados Unidos protestantes van a hacer una imagen del papado, lo que significa es que van a unir la parte religiosa con la parte política. Van a hacer una imagen idéntica del papado, pero en Occidente, cuando se fusione el protestantismo apóstata con el poder civil. Y esto nos va a llevar a una terrible persecución, porque el texto 15, inmediatamente después que se hace la imagen de la bestia aquí en Occidente, note lo que dice el texto 15, palabra de Dios. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Vieron lo que ocurrió inmediatamente después de que se creó la imagen de la bestia acá en Occidente? La bestia original es de Oriente. El papado es la fusión del poder civil más el poder religioso. Es la fusión del Estado más la iglesia. Es la fusión del poder civil más el catolicismo. Pero la Biblia dice que en Occidente, esta nación que se levanta de la tierra, que representa a los Estados Unidos, en su segunda etapa, cuando habla como dragón, va a emular e imitar al papado, haciendo una imagen de la bestia acá en Occidente. E inmediatamente después que hace la imagen, el texto 15 dice que le infundió aliento a la imagen, es decir, le dio vida a la imagen, y a través de la vida y el poder que le dio a la imagen, entonces el texto dice que la imagen hablaba y la imagen hacía que todo mundo fuese martirizado o asesinado si no decidía adorar al papado. Así que imagínese usted el escenario: una bestia política religiosa que se levanta en Oriente y otra bestia política religiosa que se levanta en Occidente. Las dos trabajando de la mano, una en presencia de la otra. Y la misión de la bestia política religiosa que se levanta en Occidente, los Estados Unidos protestantes, es restaurar
y sanar, devolverle total poder y autoridad al papado para que el mundo entero se rinda a sus pies en adoración. De hecho, el texto dice que si alguno decide no hacerlo, entonces el decreto de ley será asesinarlo, martirizarlo, porque serán totalmente intolerantes para aquellos que decidan obedecer a Dios antes que a los hombres. No habrá libertad religiosa. Nadie podrá adorar a Dios según le dicte su conciencia sin sufrir su debida consecuencia. Y esa es una de las razones por las cuales Cristo enseñó que no es correcto unir el poder civil con el poder religioso. ¿Se acuerda usted haber leído en el Evangelio según San Mateo cuando a Cristo le tentaron respecto a si era lícito dar tributo a César? El texto enseña que Cristo dijo en San Mateo 22, versículo 19, lo siguiente: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo estaba diciendo con esas palabras que lo que es de César, del poder civil, del Estado, hay que mantenerlo a un lado, y lo que es de Dios, el poder religioso, la iglesia, debe de estar del otro lado. Estos dos poderes no deben de estar juntos. Estos dos poderes no deben trabajar de la mano, porque cuando eso ocurre, entonces lo normal es que Satanás utiliza el poder civil para implementar y para obligar a la humanidad a practicar su religión. Si usted cree que estoy exagerando, simplemente revisa los libros de historia y te darás cuenta que en la Edad Media fue eso lo que ocurrió. La Iglesia Católica utilizó el poder civil para obligar e implementar sus credos, sus tradiciones, sus doctrinas falsas, y todo aquel que se rehusó a someterse a ella sufrió persecución. Unos fueron lanzados vivos para ser devorados por los leones, otros fueron quemados vivos en la hoguera, algunos fueron decapitados sin misericordia, otros fueron torturados sin asco. El punto es que esta iglesia, utilizando el poder civil, logró dominar el Oriente en su primera etapa de persecución. Pero la palabra de Dios enseña que en su segunda etapa de persecución no solamente tendrá dominio en Oriente, sino que también lo hará en Occidente. Y la Biblia dice que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, porque ahora sí el dragón se llenó de ira contra la mujer. Por eso Cristo enseña a través de sus palabras: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que no hay que unir lo de César con lo de Dios, lo del Estado con la iglesia, lo político con lo religioso, porque cada uno tiene su esfera de acción. Y esto es lo que Jesús también enseñó más adelante en el mismo capítulo, cuando se refirió a los dos grandes mandamientos. En Mateo 22, 37 y 38, el primer grande mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando yo practico eso, entonces voy a obedecer los primeros 4 mandamientos de la santa ley de Dios, donde el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento, que es el último de la primera tabla, que tiene que ver con el amor a Dios, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el primero y grande mandamiento: amar a Dios con todo el corazón. Y esta primera tabla, que incluye 4 mandamientos orientados hacia el amor a Jehová, tienen que ver con el poder religioso. Pero la segunda tabla, que tiene 6 mandamientos que tienen una conexión directa con el amor al prójimo, porque el segundo grande mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículo 39. Cuando yo practico eso, entonces yo debo obedecer los últimos 6 mandamientos de la segunda tabla, motivado siempre por el amor hacia mi prójimo. Porque el quinto mandamiento, que es el primero de la segunda tabla, dice así, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando nosotros entendemos que la primera tabla tiene que ver con el poder religioso, tiene que ver con Dios, tiene que ver con la iglesia, y la segunda tabla tiene que ver con el poder político, tiene que ver con César, tiene que ver con el Estado, entonces podemos concluir que obedeciendo ambas tablas, guardando ambos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, entonces seré un gran cristiano, pero también seré un gran ciudadano, porque Dios quiere que nosotros seamos la luz del mundo, y es imposible serlo siendo un ciudadano corrupto. No puedo ser un cristiano que glorifique a Dios cometiendo adulterio, hurtando, matando y quebrantando todos los mandamientos de la segunda tabla. El poder civil me condena por esas prácticas. Si yo deshonro a mi padre y a mi madre, el poder civil me puede castigar. Si yo cometo homicidio, el poder civil me puede castigar. Si yo cometo adulterio, el poder civil me puede castigar. Si yo hurto o robo, el poder civil me puede castigar. Si yo hablo falso testimonio contra mi prójimo, el poder civil me puede castigar. Si yo codicio la casa de mi prójimo, el poder civil me puede castigar. Porque todos estos 6 mandamientos de la segunda tabla fueron establecidos por Dios para que el poder civil vele por el bienestar de la sociedad. Sin embargo, el primer gran mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, está conectado con la primera tabla, donde el poder civil no debe involucrarse por nada del mundo, porque solamente el ser humano debe decidir
cómo y cuándo él va a adorar a Dios. Por lo tanto, el poder civil no debe mezclarse con el poder religioso. El poder civil no debe implementar normas y leyes para que el mundo siga una religión, porque cuando eso sucede, entonces caemos en lo que ocurrió en la Edad Media y lo que pronto se repetirá cuando el catolicismo sea restaurado a su total poder y las muñecas de la mafia la apoyen en la persecución final, porque habrá una coalición entre ambas, y la Biblia enseña que por eso trabaja una en presencia de la otra. Aunque tienen diferentes doctrinas, las pondrán a un lado, y a través de un llamado al mundo entero, a través de un movimiento ecuménico poderoso, no solamente los protestantes cristianos, sino también los budistas y los musulmanes y todas las diferentes religiones se unirán con la Reina del Sur, con el catolicismo, para implementar un nuevo orden mundial. Y hay de aquel que no quiera someterse a ella, porque Apocalipsis 13:4 dice: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, es evidente que no podremos luchar contra ella por nosotros mismos, pero la palabra del Señor nos enseña que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera la bestia, porque está apoyada por los poderes civiles, podrá con nosotros, porque si Dios es con nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínese usted, mi hermano, que el papado, siendo una iglesia, también tiene relaciones diplomáticas con muchos países alrededor del mundo. Es decir, el papado tiene embajadores en diferentes países del planeta. Siendo una iglesia, eso no es normal. Lo que pasa es que además de ser una iglesia, el papado es reconocido como una ciudad independiente, como un país independiente, cuyo nombre es la Ciudad del Vaticano. Y el jefe de estado de esa ciudad, de ese país, es el mismo líder de la iglesia. En otras palabras, el Papa es el jefe del estado, es el representante del poder civil, y también es el jefe de la iglesia, representante del poder religioso. Esto es tan evidente que aún en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, el papado, siendo una iglesia, tiene allí su representante oficial, porque además de ser una iglesia, además de ser un poder religioso, también es un poder político. Están unidas las dos, y Cristo dice que eso no es correcto, eso no viene de Dios, porque hay que dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero la iglesia, a través del poder civil, logra sus metas y sus objetivos, oprimiendo al pueblo, sometiendo al pueblo y martirizando al pueblo. Cuando lo que la Biblia enseña es que cuando la iglesia quiere alcanzar sus metas, sus objetivos, no debe recurrir al poder civil, más bien debe recurrir al poder del Espíritu Santo. Permítame compartirle algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a confirmar esa idea de que cuando la iglesia quiere alcanzar sus metas y objetivos, necesita recurrir al poder de Dios a través del Espíritu Santo. Dice así, Zacarías 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es que la iglesia debe lograr sus metas? ¿Cómo es que la iglesia debe lograr sus objetivos? A través del poder civil, a través del ejército, a través de la espada. No, señor. La iglesia debe lograr sus objetivos y metas a través del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utiliza siempre la palabra, porque Efesios 6, 17 dice que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Por lo tanto, si predicáramos más la palabra,
si exhortáramos más con la palabra, si presentáramos más la palabra y no tantas fábulas e historietas, estoy seguro que el mundo fuera diferente. Porque Jeremías 23 y el texto 29 dice lo siguiente respecto a la palabra de Dios. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Cómo es la palabra de Dios? Es un fuego que arde en el interior del corazón y es un martillo que quebranta el corazón más duro como piedra. Hay poder en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es tan poderosa que Isaías 66 y el versículo 2 dice que cuando la gente con un espíritu pobre, un espíritu humilde, sincero y dispuesto escucha la palabra de Dios, tiembla ante la palabra de Dios, porque hay poder en la palabra de Dios, porque hay vida en la palabra de Dios, porque hay espiritualidad en la palabra de Dios, porque hay santidad en la palabra de Dios. Por lo tanto, no es necesario recurrir a los poderes civiles, al Estado, para lograr que la iglesia imponga sus creencias al pueblo. Lo que hay que hacer es buscar más y más de la presencia del Espíritu Santo, porque no es con ejército ni con fuerza. La obra de Dios se logra a través del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, siempre lo hace a través de su palabra, porque su palabra es su espada que corta con dos filos, es su martillo que quebranta cualquier piedra, es un fuego que arde en cualquier corazón, porque la palabra de Dios es poder. Sí, Señor, hay poder en la palabra de Dios. Y es por eso que considero saludable compartir una historia registrada en el libro de Daniel, capítulo 3, que ocurrió hace muchos años, pero que es crucial y nos puede ayudar enormemente a entender el peligro cuando se une el poder civil con el poder religioso. Acompáñame a Daniel 3 para leer lo que dice el versículo 1. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Allí tenemos al poder civil, ¿cierto? Porque el rey Nabucodonosor es el monarca, el emperador, el jefe de estado del imperio de Babilonia. Sigo leyendo, versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie, escuchen bien, estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ese detalle es muy importante. Estaban en pie. Sigo leyendo, versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Palabra clave, mándase. Ahí hay un mandato, un decreto de ley de parte del rey. Hay un mandamiento humano. Y la orden o el mandamiento dice así: que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Allí ya vamos mal. Porque está bien que él ejerza su poder civil, porque es el rey del imperio de Babilonia, pero a él no le corresponde en lo absoluto involucrarse en temas del poder religioso. Pero note que el texto dice que él da una orden, un mandato, que todos los seres humanos de su imperio deben de postrarse y adorar la estatua que él levantó. Está fusionando, está uniendo el poder civil con el poder religioso. ¿Me estoy explicando, sí o no?
Perfecto. Así que note ahora lo que sucede en el texto 6 cuando se une el poder civil y el poder religioso. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pregunto, ¿perdieron su libertad religiosa, sí o no? ¿Perdieron la oportunidad de decidir a quién adorar y cuándo adorar y cómo adorar, sí o no? Claro que sí, porque es una y otra vez que se ha repetido en la historia que cuando se une el poder civil con el poder religioso, siempre lo que viene es un caos. Y Apocalipsis 13 nos enseña que el protestantismo apóstata de los Estados Unidos hará una imagen del papado. Se va a unir el protestantismo con el poder civil en Occidente y restaurará al papado a su poder total y grande autoridad. Dos grandes poderes, el catolicismo y el protestantismo, respaldados y apoyados por el poder civil, e implementarán un decreto de ley con pena de muerte que será la marca de la bestia, un falso día de adoración, un falso día de reposo, que según la Biblia es el domingo, porque Daniel 7:25 explica que la reina del sur o el papado pensará cambiar los tiempos y la ley, y el mandamiento que fue cambiado fue el día de reposo sábado al domingo, porque el capo sabe que el sábado es el sello del Dios vivo. El sábado es el único mandamiento que me dice de dónde es que yo vengo, por qué estoy aquí y hacia dónde yo voy. Y cuando usted lee Daniel 3 y el versículo 7, se da cuenta que la gran mayoría de personas en aquel entonces se arrodillaron delante de la estatua y adoraron al rey Nabucodonosor en total desobediencia al mandamiento de Dios. Porque el segundo mandamiento decía: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La gente sabía de ese mandamiento, pero porque les convenía postrarse, la gran mayoría así lo hizo. Y por eso el texto 7 dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuántos se postraron? Todos. Sin embargo, allí hay una excepción que aparece en el texto 12. La Biblia dice que Dios siempre tiene un remanente fiel. Obviamente serán la minoría, porque las mayorías nunca han estado en lo correcto. Y el texto 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Los tres siervos de Dios que se mantuvieron fieles a su conciencia, fieles a su llamado y fieles a su Dios, fueron acusados y fueron presentados delante del rey como personas que no respetan la autoridad civil. Pregunto, ¿eran malos ciudadanos esos muchachos, sí o no? Claro que no. Ellos eran ciudadanos ejemplares. Ellos obedecían la segunda tabla de la ley, que tiene que ver con el poder civil. Lo que pasa es que el poder civil, en este caso Nabucodonosor, se está metiendo en asuntos en asuntos que no le competen. Se está metiendo en mandamientos que están en la primera tabla, que le corresponden al poder religioso. Por lo tanto,
lado, no es que los muchachos son irrespetuosos, como dice el texto 12, no es que no respetan o se someten a la autoridad civil. El problema es que ellos están convencidos que jamás deben obedecer a una autoridad civil que se mete en asuntos religiosos, porque hay que darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. El Estado por su lado y la iglesia por el otro, la religión por un lado y la política por otro. Y los tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, se mantuvieron de pie porque habían aprendido a estar de rodillas delante de Jehová. Oh, mi hermano que me escuchas, qué importante es vivir una vida de comunión con Jehová. Qué importante es vivir una vida de relación con Cristo. Qué importante llevar una vida de oración y ayuno, porque estos tres varones habían aprendido a vivir sometidos a los pies de Cristo, y porque pasaban tiempo de comunión con Cristo, calidad de tiempo en oración a Cristo, de rodillas delante de su presencia, entonces ahora, ante la prueba más fuerte de su vida, podían mantenerse en pie porque Cristo era en ellos la esperanza de gloria. La Biblia enseña que el rey en su enojo mandó a calentar el horno mucho más. Y entonces ellos dijeron, según Daniel 3 y el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pregunto, ¿había un decreto de ley de parte del rey Nabucodonosor, sí o no? Claro que sí. ¿Había alguna pena o consecuencia por desobedecer ese decreto de ley? Claro que sí. El texto dice que si no se postraban para adorar, entonces serían lanzados al horno de fuego. Sin embargo, la Biblia también enseña que estos muchachos habían aprendido a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque el decreto de ley era un asunto inminente, era un asunto que tenía consecuencias letales, estos muchachos decidieron decirle al rey: si Dios quiere, nos puede librar. Y si Él no quiere, aún así nosotros no nos vamos a postrar. Quiero que quede muy claro que había un mandamiento terrenal de por medio. No olviden ese detalle. Había un poder civil que había implementado un decreto de ley, y ese poder civil se sintió ofendido cuando su ley fue desobedecida. De hecho, podríamos decir que Sadrach, Mesach y Abednego fueron culpables de pecado. Al no obedecer la ley terrenal, los gobernantes, en este caso el poder civil, sintió que ellos eran culpables del pecado y por consiguiente merecedores de la muerte. Entonces, ante la vista de Dios, ellos eran varones santos porque obedecían la ley de Dios. Pero ante la vista de los reyes, ante la vista del poder civil, ante la vista de los hombres, ellos eran pecadores porque estaban infringiendo la ley terrenal. Y esa es la razón por la cual me ha gustado la idea titular este tema: si amarte es pecado, quiero ser pecador, porque me gusta pensar que estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, le decían a Cristo en su corazón: Señor Jesús, yo sé que puedo morir hoy, yo sé que este puede ser mi último día de vida, no porque yo dude de ti, no porque yo no confíe en tu poder, sino porque estoy dispuesto a que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hoy me están culpando de ser un pecador a la ley terrenal, de ser un infractor de la ley de hombres. Pero Señor Jesús, si amarte es pecado, si amarte es considerado pecado ante el rey, si amarte es considerado pecado ante la sociedad, si amarte es considerado pecado ante mi familia, si amarte es
considerado pecado ante mis amigos, si amarte es considerado pecado ante los poderes civiles, si amarte es considerado pecado ante la iglesia, entonces, Señor Jesús, si amarte es pecado, quiero ser pecador, porque no estoy dispuesto a vender mi conciencia, no estoy dispuesto a ir en contra de una jota ni una tilde de la ley, no estoy dispuesto a quebrantar ningún mandamiento de Jehová para obedecer cualquier mandamiento de hombres. No estoy dispuesto, Señor, no estoy dispuesto, y sigo con el dedo en el renglón, que si amarte es pecado, oh mi Señor Jesús, quiero ser pecador. Con razón San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ven acá, Watson, ¿no fue usted que mencionó en alguna parte del sermón que allá en Babilonia, delante del rey, había muchos que se postraron, que conocían la verdad? ¿Y no es la Biblia que dice que si uno conoce la verdad lo hará libre? Y entonces, explíqueme este asunto, Watson. Bueno, acompáñame a un texto que se encuentra en el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9, que menciona algo crucial a la luz de la importancia de no solamente conocer la verdad, porque allí delante del rey había muchos individuos que conocían la verdad y aún así se postraron por conveniencia. Prácticamente podríamos decir que esos individuos, si vivieran en el tiempo del fin, hubiesen recibido la marca de la bestia. ¿En dónde? ¿En la frente o en la mano? Obviamente en la mano, porque conocían la verdad, pero a pesar de conocerla, se arrodillaron, se vendieron, se paniquearon y deshonraron a su creador. Los que no conocían la verdad acerca de lo malo que era adorar imágenes, entonces lo hicieron convencidos de que eso era correcto. Y en ese caso hubiesen recibido, de haber sido en el tiempo del fin, la marca de la bestia en su frente. Porque recuerde que la frente representa la convicción y la mano la conveniencia. El que fue engañado lo recibe en la frente, pero el que fue coaccionado o presionado lo recibe en la mano derecha. Así que vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quiénes? Si la Biblia es suya, le animo que subraye este versículo o lo resalte o lo marque con un asterisco, porque es crucial este texto. Vuelvo a leer desde el inicio. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Sigo leyendo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia dice que cuando una persona conoce la verdad, pero no la ama, igual se va a perder. Cuando una persona escucha la verdad, pero no la ama, igual se va a perder. Cuando una persona cree la verdad, pero no la ama, igual se va a perder. Porque los únicos seres humanos que se van a salvar son aquellos que aman a Dios con todo su corazón y obedecen los mandamientos de la primera tabla. Pero también aman a su prójimo como a sí mismo y obedecen los mandamientos de la segunda tabla. Porque todo lo que se hace en el cristianismo bíblico tiene que ser motivado por amor. No es suficiente creer, no es suficiente escuchar, no es suficiente aceptar, no es suficiente conocer. El texto dice que los que se pierden son aquellos que no recibieron el amor de la verdad, el amor de la palabra, el amor de la doctrina, el amor de Cristo, el amor de su ley, el amor de todo lo que está revelado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay que amar la verdad.
verdad, porque si no la amamos, el texto dice que tarde o temprano vamos a revelar que nuestro corazón no ama la verdad. Por eso la Biblia dice en Mateo 10, 37 al 39 que hay que amar la verdad más que a nuestros propios seres queridos. Dice la palabra del Señor: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hay que amar la palabra, hay que amar la doctrina, hay que amar la ley, hay que amar el estudio de la Biblia, hay que amar el momento de oración, hay que amar el compartir las escrituras, hay que amar el cristianismo, hay que amar la comunión con Cristo, hay que amar sus promesas, hay que amar su segunda venida. Todo lo que tiene que ver con nuestra experiencia con Cristo debe ser motivado por amor. Y por eso cuando salga la marca de la bestia, cuando sea el decreto de ley de parte del sistema papal y apoyado por las muñecas de la mafia, la Biblia enseña que miles y millones que conocen la verdad, que han escuchado la verdad, que han creído la verdad, inclusive que han predicado la verdad, terminarán recibiendo la marca de la bestia en su mano derecha, no por convicción, sino por conveniencia, porque no amaron la verdad para ser salvos. Apreciados hermanos que me escuchan, mis queridos amigos que me escuchan, la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 20 y el versículo 4 que habrá un grupo de personas que ciertamente van a amar la verdad, así como Sadrach, así como Mesac, así como Abednego serán amenazados a muerte por la bestia y su imagen, por la reina del sur y las muñecas de la mafia, por el papado y el protestantismo apóstata. Y cuando esto ocurra con decreto de ley, al igual como ocurrió en los días del rey Nabucodonosor, la Biblia enseña que la gran mayoría de la humanidad, aún los que conocen la verdad, aún los que escucharon la verdad, aún los que creyeron la verdad, aún los que predicaron la verdad, la gran mayoría de la humanidad se postrará delante de la bestia y su imagen, porque no aprendieron a amar la verdad para ser salvos. Oh, mi amigo que me escuchas, Apocalipsis 24 dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Pregunto, ¿estos decapitados son de la Edad Media o son del tiempo del fin? Respuesta, sigo leyendo: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no habían adorado a la reina del sur ni a las muñecas de la mafia, los que no habían adorado al papado ni al protestantismo apóstata, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El texto bíblico nos está diciendo que ciertamente en el tiempo del fin, cuando la bestia sea restaurada a su total poder, este mundo tendrá hombres y mujeres valientes, hombres de valor, mujeres temerosas de Dios, que preferirán morir antes que negar su fe. Y me gusta pensar que antes de ser decapitados pronunciarán palabras solemnes, quizás idénticas a las de Sadrach, Mesac y Abednego. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, reina del sur, porque he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de la muerte, y de tu mano, oh reina del sur, nos librará.
Y si no, sepas, oh reina, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, porque yo sé en quién he creído, porque mi Redentor vive, porque Cristo reina. Él es el único digno de ser adorado. Él es el Señor de los cielos. Él es el Alfa y el Omega. Él es el único, el invencible, el inigualable, el inconfundible. Él es invisible pero es real, digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado. Y en su ley Él me dice que su sello es el santo sábado, y he aprendido a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora yo entiendo, Reina del Sur, que si yo tomo la decisión de rechazar la marca de la bestia, seré culpable como un hereje, seré culpable como un terrorista, seré culpable como un pecador. Pero oh Señor Jesús, escucha mi oración. Estoy dispuesto a menospreciar mi vida por amor a ti hasta la muerte, porque he aprendido que el que pierde su vida por causa de ti la hallará, pero el que salva su vida negándote a ti la perderá. Señor Jesús, estoy dispuesto a lo que tú quieras, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo sé que me puedes librar de la muerte, yo sé que puedes abrir el mar rojo para salvarme, yo sé que puedes tapar la boca a los leones para salvarme, yo sé que puedes apagar los fuegos impetuosos para salvarme. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú eres grande y poderoso. Yo sé que eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si lo hiciste por Adán, y si lo hiciste por Noé, y si lo hiciste por Abraham, y si lo hiciste por Moisés, también lo puedes hacer por mí. Quiero que sepas, Señor Jesús, que no tengo ni un ápice de duda de cuán poderoso tú eres. Pero también quiero que sepas que la Reina del Sur me está intimidando, la Reina del Sur me está amenazando, la Reina del Sur me está coaccionando, porque dice ella que porque yo he desobedecido su ley, entonces soy pecador. Porque no quiero obedecer su mandato, entonces soy pecador. Porque no quiero hacer lo que ella dice de acuerdo a su decreto mundial, entonces soy pecador. Por lo tanto, Señor Jesús, cualquiera que sea tu voluntad para con mi vida, necesito decirte esto antes que sea demasiado tarde. Si amarte es pecado, Señor Jesús, si amarte es considerado pecado por la Reina del Sur, si amarte es considerado pecado por las muñecas de la mafia, si amarte es considerado pecado por el capo, Señor Jesús, escúchame bien, mi Señor, escúchame bien, mi querido Señor. Si amarte es pecado, quiero ser pecador.